Te voy a explicar con claridad y sin rodeos cuál es la diferencia entre capitalismo, socialismo y comunismo, no desde lo que crees haber oído en redes sociales o comentarios políticos, sino desde la teoría original de Marx y Engels, sin ideología ni propaganda. Y quédate hasta el final porque vamos a cerrar con una reflexión que te va a ayudar a entender por qué este debate, que parece lejano o anticuado, pues sigue vivo en muchas discusiones sociales, económicas y políticas actuales. Primero, ¿qué propusieron Marx y Engels y por qué nos siguen interesando en las ciencias sociales? Bien, Karl Marx y Friedrich Engels fueron dos pensadores que intentaron explicar el funcionamiento del mundo moderno a partir de una lectura histórica, estructural y crítica del capitalismo. No solo estaban enojados con los ricos. Su propuesta fue mucho más ambiciosa, explicar las leyes profundas que, según ellos, rigen el movimiento de la historia. Así que plantearon una secuencia histórica basada en la estructura económica. Capitalismo, socialismo y finalmente comunismo. Una especie de transición inevitable donde cada sistema económico contiene sus propias contradicciones y condiciones para ser superado por el siguiente. Aunque hoy muchas de sus predicciones no se cumplieron, varios de los conceptos que propusieron siguen siendo centrales para el análisis en las ciencias sociales. Entre las categorías clave que siguen vivas podemos mencionar la lucha de clases, la plusvalía, la alienación, el concepto de reificación o cosificación, infraestructura y superestructura, entre los conceptos más importantes. Y estas nociones no son dogmas, son herramientas para analizar cómo se organiza el poder, la producción y las relaciones sociales. Pero vamos a regresar a explicar las etapas histórico-económicas por cada uno de estos pasos. Primero vamos a hablar del estado actual o del sistema actual, que es el capitalismo. Marx considera que este es un modo de producción basado en la propiedad privada de los medios de producción, donde la mayoría de la gente solo tiene una cosa para ofrecer: su tiempo, su cuerpo, su propio esfuerzo. Aquí aparece uno de los conceptos más conocidos, que es el de la plusvalía. Y la plusvalía quiere decir que es el valor que genera el trabajador, pero que no se le paga. Esa diferencia es lo que el capitalista acumula como ganancia. Marx no lo presenta como un fraude, sino como la lógica interna del propio sistema. Y esa lógica dice que genera otra cosa, que es la alienación. Trabajas 8 o 10 horas al día, pero no decides qué haces, ni para quién lo haces, ni qué pasa con lo que estás produciendo. Un poco como cuando haces un trabajo en equipo y al final lo presenta el jefe, que no escribió luego ni siquiera el PowerPoint. También está este concepto de la reificación, cuando tratamos las relaciones sociales como si fueran cosas u objetos. Por ejemplo, el mercado lo decidió como si fuera un oráculo o un dios. Por otro lado, tenemos al socialismo, que sería la segunda fase. ¿Y por qué solo una fase transitoria en el esquema que plantea Marx? Pues miren, cuando Marx y Engels hacen el manifiesto del Partido Comunista, nos dice que el socialismo es la siguiente etapa que le va a seguir al capitalismo. No es el paraíso ni es el fin de la historia, es entonces eso, una fase de transición. En el socialismo, los medios de producción ya no son privados, sino colectivos. El Estado entonces va a actuar como un administrador temporal. Se busca entonces ahí que los trabajadores gestionen la producción y distribución. La idea es que poco a poco se eliminen entonces las clases sociales, hasta llegar a un punto donde ya no se necesite al Estado como un aparato de dominación o de regulación. En las ciencias sociales contemporáneas, esta etapa nos sirve para pensar en alternativas a la concentración de poder económico. Por ejemplo, ¿podrían existir empresas gestionadas democráticamente por sus propios trabajadores? Claro, con comités que decidan si hay junta los lunes o no, aunque todos sabemos que eso sería motivo de una nueva
revolución interna. Y viene entonces la tercera fase, que es el comunismo. Sería entonces el final del viaje. Miren, según Marx, el comunismo es el punto final de esa evolución histórica. Una sociedad donde no hay clases sociales, no hay propiedad privada, no hay Estado, no hay dinero, ¿verdad? Porque aquí viene el famoso principio de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. El comunismo no está detallado en manuales ni esquemas. Marx lo pensó como una forma de vida post-conflicto, donde el trabajo es libre, colectivo y no alienado. ¿Suena ideal? Sí. ¿Irreal? También. ¿Provocador para pensar modelos alternativos? Definitivamente sí. ¿Y qué pasó en la historia real? ¿Falló la teoría o la práctica? Cuando se intentó aplicar esta secuencia en la realidad, en la práctica, Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, algo no salió según el libreto. En lugar de transicionar hacia el comunismo, el Estado pues se volvió más fuerte. No sucedió lo que ellos pensaban, que iba a desaparecer el Estado. Y la democracia económica pues fue declinando, eso sí. Entonces se instalaron regímenes autoritarios en nombre del socialismo. La clase dominante allí dejó de ser la burguesía para ser el partido hegemónico o la propia burocracia. Entonces cabe la pregunta crítica que debemos plantearnos y es si realmente es posible aplicar la teoría marxista sin caer en autoritarismos, o es que el comunismo más que un destino fue una simple utopía no realizable. Aquí en este punto me gusta hacer una comparación que luego me hacen una crítica y tienen razón. Miren, Tomás Moro pues escribió un libro que se llamó Utopía en 1516, en el que hablaba de una isla donde no había propiedad privada, todo se compartía, todos trabajaban con gusto, pero Tomás Moro sabía que era una sátira, una crítica a su tiempo. Marx, en cambio, creyó que su utopía iba a suceder inevitablemente por las leyes de la historia, de la economía. Y ahí está la diferencia. Uno escribe ficción crítica, el otro pensó que tenía la receta del futuro. En ciencias sociales, ambas visiones nos sirven para pensar modelos alternativos, pero también para cuestionar el exceso de fe en sistemas cerrados. ¿Cuál sería la conclusión de esto? ¿Qué nos deja entonces el marxismo? Miren, yo creo que no nos deja una receta para gobernar, pero sí un arsenal conceptual. Lucha de clases, alienación, plusvalía, reificación, ¿no? Toda esta cuestión de la superestructura e ideología. Y sobre todo creo que nos deja preguntas poderosas. ¿Quién controla el trabajo? ¿Quién decide cómo se reparte la riqueza? ¿Es el mercado neutro o una construcción de poder? Quizá el comunismo nunca llegó, pero su forma de mirar el mundo sigue siendo bastante útil para entenderlo, aunque no estemos a veces de acuerdo con cómo se ha llevado a la práctica ya en la realidad. Soy Gus Pérez, esta es La Máquina del Estado.